con todo el equipo, con un servidor y con Paloma García, a quien ya tenemos en la calle un día más. Paloma, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Un día más en la Un calle, día como más, siempre. un día más. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Tú estás en tu salsa, porque es verdad que no estás en ningún bar, no estás en una tienda de ropa, pero estás entre libros que también te gusta mucho. Esto también es mi salsa, claro que sí. A ver, a mí es que me gusta un poco de todo. No Sí, sí, siempre lo sí, sí. mismo, ¿no? Di que sí, di que sí. La variedad. En la variedad está el gusto. ¿Qué dicen? Claro, Claro. así es. Bueno, ¿y qué haces en la Picasso? Cuéntame. Mira qué bien te la sabes por dentro, ¿eh? Hombre, la Picasso, Te por la favor. sabes muy bien. Pues sí, estoy aquí en la Picasso porque hoy hay una presentación de un libro de José Federico Barcelona. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paloma. Cuéntanos, ¿qué libro presentas? Bueno, el libro se llama Trasterrado y Durmiente, un nombre quizá un poco extraño. Trasterrado es un sinónimo de exiliados, pero con la variante de que resalta la acogida que recibieron los exiliados españoles después de la Guerra Civil, los que tuvieron que viajar y salir de España a México o a Argentina, la buena acogida humanitaria y humana que tuvieron allí. Y es un libro de relatos que ha estado finalista durante este año en los Premios Andalucía de la Crítica. Oye, ¿por qué este tema? Este tema, bueno, creemos alguna gente que la literatura no crea la importancia de los temas que trata, pero sí debe de tratar de reflejarla. Yo con este libro trato de reflejar la importancia del tema de la memoria histórica o de la memoria democrática. Hemos tenido la última ley de la memoria democrática aprobada a finales del año 2022 y es muy importante el que todas las generaciones que vivimos ahora en nuestro país conozcamos cuál ha sido nuestra historia y conozcamos y recuperemos la dignidad de las personas que en aquellos tiempos, entre comillas, fueron llamadas los vencidos de aquella guerra civil. Trata también recuerdos de mi propia infancia, que no por la importancia de mi infancia, pero sí por la importancia de la época política y social y económica en la que se desarrolló mi infancia, los años 60, 70 y 80, y finalmente abarca el recorrido casi hasta la época actual, en donde hay reflejos de las situaciones tan extrañas, tan complejas que se viven en sitios como la Costa del Sol y demás, con el narcotráfico, la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces un libro que ha sido de alguna manera dicho, catalogado como una especie de recorrido por la memoria del siglo XX de nuestro país. Una experiencia de tu infancia en primera persona que de esa época que, bueno, qué mejor que en primera persona. Claro, por supuesto, en primera persona es inevitable o es imprescindible si verdaderamente quieres volcarte y transmitir lo que has sentido y lo que has vivido, aunque lo recubras de una ficción, porque yo lo que hago no es hablar totalmente de la realidad o de las realidades de aquella infancia, sino que lo encapsulo dentro de una ficción siempre necesaria precisamente para distanciarte un poco y para tratar con un cierto pudor también tus propios recuerdos, ¿no? Que no te gusta pues ponerlos encima de la mesa. Los recuerdos son algo íntimo, pero cuando los encapsulas dentro de una ficción tienes la oportunidad precisamente de tratarlos, de llegar a la gente, de hablar de aquello que te importa y que te importó en aquellos tiempos y de poder reflejarlo efectivamente en primera persona. Y bueno, muy pronto otro libro. Sí, tenemos en mente, empecé escribiendo un libro de literatura infantil, un álbum infantil ilustrado, El oso blanco y la hormiguita, que tuvo un recorrido excelente en Islandia, se publicó primero en Islandia y después aquí en España. Y ahora hay en mente un libro de literatura infantil también, un poco para edades un poquito mayores, que es un álbum infantil ilustrado y que está en ciernes ya. Se va a hablar de una problemática que puede ser tan
tan chocante como la necesidad del recogimiento y del silencio para aprender, para desarrollar el conocimiento, para desarrollarse como ser humano y no solamente entre ruidos y viviendo entre ruidos como habitualmente vivimos. ¿Cuándo podremos ver ese libro? Pues no lo sé, probablemente para 2024 esté todo el pescado vendido, como se dice, y esté todo resuelto. Sí, ahora estamos terminando de presentar Transterrados y Durmientes, hay algunas presentaciones previstas también de otro libro que ganó un importante premio en Colombia, el Premio Internacional de Cuentos Universidad de Antioquia, premiado por Leonardo Padura, entre otros miembros del jurado, y que va a ser presentado también en los próximos meses aquí en España, y tras eso, para hacia el 2024, un nuevo libro, el libro infantil de nuevo, que siempre me quedan ganas de volver a la infancia, que ha sido mi recorrido profesional durante toda mi vida. Porque has sido profesor de infantil, ¿no? Efectivamente, educación infantil en Granada durante toda la vida, desde que se fundaron al principio de los años 80 las escuelas infantiles municipales de Granada, hasta que me jubilé. Toda la vida trabajando entre niños, te hace siempre querer volver a los niños, siempre, siempre, siempre. Y además mi comienzo en literatura fue a través de ellos, fue de esas historias que yo inventaba para ellos cuando todos los días hablábamos, les contaba historias, les leía cuentos, les leía historias, y otra era inventada. Una de ellas fue El oso blanco y la hormiguita, y otra va a ser la siguiente, la que viene, que es Donde vive el silencio. Bueno, he visto que has recibido muchísimos premios de literatura con tus libros. ¿Seguirás escribiendo? Sí, claro, por supuesto, o sea, escribir ya es algo que llevas dentro, que se te mete dentro, y es muy difícil ya seguir viviendo sin seguir escribiendo, por decirlo así, aunque me gustaría compatibilizar bien los periodos de escritura y los periodos de promociones, que las promociones son algo muy pesado realmente, aunque sea tan maravilloso el estar siempre con la gente presentando el libro, pero es necesario el volver a la escritura, y la escritura significa también un tiempo de recogimiento, un tiempo de estar en intimidad contigo mismo, y para poder llevarla a cabo, si no es muy difícil, no puedes estar saltando de ciudad en ciudad presentando el libro, con lo grato que es eso, pero compatibilizarlo se hace difícil. Supongo que te gusta más esa época en las que estás escribiendo que presentando. Son épocas diferentes. La época de la escritura es una época, para mí por lo menos lo ha sido en mi propia experiencia, muy gratificante personalmente. Es como si entrara en un mundo interior en el que te gusta vivir, en el que te gusta recrearte, en el que estás continuamente casi aislado en muchas ocasiones, ¿no? Y la relación con la gente que lee el libro, que te pregunta, que te lo agradece, y demás, tiene otras gratificaciones enormes, o sea, ese contacto con las personas, como el que va a ver esta tarde aquí en la Picasso, que son capaces de agradecerte. Yo me veo reflejado aquí, antes hablaba con mi presentador, con Perfecto, somos de la misma época, somos de la misma quinta, como antes se decía, y decíamos, es que esta es nos vemos reflejados los dos exactamente en lo que él escribe en poesía, en lo que yo escribo en narrativa, y nos veíamos perfectamente reflejados. Y la gente que te habla así en una presentación, eso no tiene nombre tampoco, de verdad que no. Es muy gratificante también. Sí, por supuesto, es de lo más gratificante que hay, y no quieres perderlo, pero llega un momento en el que tienes que perderlo, efectivamente, porque tienes que abrir el paso de la nueva escritura, y para encontrar esas nuevas gratificaciones de nuevo. Empezáis muy pronto, pero también tenéis un acompañante más, ¿no? Sí, que va a amenizar un poquito. Lucía Justicia Benavides y su acompañante en la guitarra, que van a cantar algunas canciones que tienen que ver precisamente con la temática que tratamos en el libro.
es una hermosura. Antes me decía Ana de la librería Picasso que escuchando la preparación del ensayo que han hecho para lo que van a cantar ahora, que se le ponían los pelos de punta. Va a ser una tarde excelente, va a ser una tarde maravillosa, porque además la canción es una canción preciosa. Me gustaría que la escucharais, pero bueno, me parece que no va a ser posible. Nos encantaría quedarnos, Ya, nos encantaría. Lo sé. Y a mí que estuvierais aquí con nosotros todo el rato. Bueno, muchas gracias por atendernos. Te voy a dejar que vayas preparando las cositas que en nada comienza. Pues muchas gracias a ti, Paloma, ha sido un placer el estar con vosotros. Encantada. Adiós, hasta luego. Adiós. Pues Alfredo, todo el mundo para la Picasso ahora mismo, que a las 7 de la tarde, que van a dar ya, ¿no? Claro, quedan 15 minutos. A las 7 de la tarde comienza la presentación del libro, amenizada también con un poquito de música, acompañada por una guitarra. Ujú. Bueno, pues esa es la cita, por supuesto que sí. Gracias, Paloma. Voy contigo ahora, ¿vale? Venga, ahora nos vemos. Hasta ahora.